Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para la meditación de esta tarde. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque nos permites abrir tu santa palabra, escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Te rogamos nos presidas a través de tu Santo Espíritu y también, Señor, podamos atesorar las enseñanzas que tú nos das para nuestra vida diaria y nuestro crecimiento espiritual. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En la semana que terminó hubo una celebración a nivel internacional. ¿Sí saben a qué me refiero? Bueno, creo que a veces desconocemos todo lo que hay atrás de esas celebraciones, a través de esas conmemoraciones. Y entre los mensajes que luego se reciben en el WhatsApp, ya ven que casi no recibimos nada, había algunos que decían que no se debe de felicitar a las mujeres en ese día, porque más bien era una conmemoración, un recuerdo a aquellas mujeres que fueron quemadas en un acto que hicieron por una protesta. Entonces, bueno, a veces desconocemos todo lo que hay a trasfondo, sí hay que recordar que hay que ser de las mujeres. ¿Qué es lo que ahora pelean las mujeres, ahora con el famoso feminismo, que quieren todas las igualdades, pero a veces, si ustedes estuvieron al pendiente de las noticias, bueno, pues tristemente también hay quienes aprovechan para hacer mal. Y entonces dentro de una protesta que dicen que quieren igualdad, pues también hay protestas para destruir y aprovechar y decir que dentro de esa igualdad está destruir los monumentos históricos y muchas cosas. Bueno, hay que buscar realmente qué es lo que Dios quiere de las mujeres, porque algunos dicen, es que Dios no quiere a las mujeres, Dios las tiene rezagadas, las tiene en un lugar que no es importante, cuando es todo lo contrario. Para Dios las mujeres es algo muy, muy importante. Es más, si no hubiera mujeres, pues no estaríamos los hijos, ¿verdad? Entonces, hay algo muy importante en el papel de la mujer. Y nos vamos a ocupar el día de hoy en un ejemplo para la mujer cristiana, para la mujer de la iglesia. Y del pasaje que leímos, es un pasaje que a veces o muchas veces lo conocemos, pero necesitamos detenernos a recordar qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esos pasajes, y siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que entender, y Dios nos habla hoy a través de esto. ¿Quién era Ana? Y decimos, bueno, pues Ana era una de las mujeres de Elcana, y bueno, ¿qué era? ¿Por qué sufría Ana? ¿Saben ustedes por qué sufría Ana? Pues de principio por su esterilidad, porque no tenía hijos. Y en la época antigua, al no tener hijos, para una mujer era una afrenta, eran mal vistas. Algunos decían, perdonando la expresión, pero decían, es que la mujer no sirve si no tiene hijos. Y entonces, pues eran rechazadas muchas mujeres por no tener hijos. Pero además no solamente era la parte social, era la parte propia de Ana, y todavía a todo esto le agregamos su ataque que le hacía la otra mujer del Cana, ¿verdad? Se burlaba, la ofendía, y repito, esto era en los tiempos antiguos. En los tiempos modernos, la generación nueva de las mujeres se ocupará y se preocupará por no tener hijos. Muchos, al contrario, se preocupan por tener, porque sienten que les va a estorbar en su desarrollo profesional. Entonces, muchas procuran no tener hijos o tenerlos pues ya casi en el límite de la edad que le dicen los médicos, ya casi para los 30 o más pasadito los 30 años, lo más que se puedan esperar para tener hijos, cuando delante de Dios los hijos son una bendición.
Bueno, regresamos con Ana. Pues Ana sufría. ¿Y cuál sería, además de todo esto, su relación con Dios? Dice el versículo 9 y versículo 10, dice: levantándose Ana después de haber comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, es decir, Ana estaba ahí cerca, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Qué hacemos cuando no tenemos respuesta y no podemos resolver los problemas nosotros? A veces, como última opción, decimos la de emergencia, ¿verdad? Una oración a Dios. Sin embargo, no creo que haya sido la oración de emergencia de Ana, sino ya más bien tanta tristeza que tenía en su alma por todo lo que estaba sucediendo. Cuando nos casamos, pues decimos, y les preguntan muchas veces al matrimonio, ¿cuántos hijos piensan tener? ¿Sí? ¿Les preguntaban así cuando se casaban o no les preguntaban? Y luego la insistencia, ¿verdad? ¿Y cuándo viene el primer hijo? ¿Y cuándo viene el segundo? Porque no va a estar el primero solito. Y esto, pues seguramente a Ana, pues le hacía algo que en su alma era demasiado amargo. ¿Qué es algo amargo? Pues es algo que da mal sabor. No sé si alguna vez han sentido algo amargo en la boca, y no nada más en el momento en que lo prueban, sino que les dura el sabor amargo. A veces cuando tenemos una preocupación muy grande, pues nuestro cuerpo trabaja y lo amargo del estómago que produce allá el hígado, el riñón y todo lo que andamos por acá, anda aquí en el estómago, se sube y sentimos lo amargo, ¿verdad? Un sabor amargo. ¿Y con qué lo quitamos? Pues buscamos alguna fruta, algo dulce que nos quite ese sabor amargo. Pero, ¿qué es lo que lo produce? Pues nuestro organismo. Y a veces nuestro organismo pues es tan perfecto porque lo hizo Dios, que se defiende y nos manda un aviso, ¿verdad? Que algo está mal. Bueno, esa amargura que tenía Ana, pues dice que la llevó a llorar amargamente. ¿Qué significa llorar amargamente? Es una expresión que tenemos en nuestro organismo también, que refleja un dolor. Muchas veces nos volvemos más sensibles, a veces dicen, es que no se debe de llorar, se debe de guardar el sentimiento, no hay que expresarlo, y hay personas que les enseñan, tú no debes llorar, y más los niños de antes nos decía, los hombres no lloran. Para los hermanos mayores yo creo que recuerdan que nos decían, un hombre no llora. Y ahora los niños, bueno, los niños pueden llorar, ¿verdad? Los de antes no podíamos llorar. Ahora pues ya pueden llorar, ya pueden expresar, es más, los psicólogos dicen que es una forma de que expresan su sentimiento. Y a veces es tanto nuestro dolor que nos salen las lágrimas, y a veces nos volvemos más sensibles. Hay acontecimientos en nuestra vida que nos van haciendo más sensibles. Decía alguna vez en algún testimonio un servidor, pues yo hace muchos años, recuerdo todavía hace más de, ¿qué serían? 29, como unos 30 años, pues yo era, como a mí me ha enseñado no llorar, pues yo era de los que tenía que guardarme los sentimientos, ¿sí? Después de un primer accidente que tuvo mi hija, pues me volví más sensible y de repente pues lloraba un poquito más. Bueno, después del segundo accidente, cuando el Señor se llevó a mi hija, pues el Señor me retiró de la predicación 10 años porque yo no podía parar al frente sin llorar. O sea, el sentimiento nos va moviendo y nos va haciendo que nos volvamos muy sensibles, y a veces hay cosas que hacen que nos salgan las lágrimas, y no es malo, porque finalmente es algo que nuestro cuerpo lo saca, ¿verdad? Entonces es algo que el Señor nos da como muestra de algo que tenemos adentro. Bueno, pues Ana, nos imaginamos cuál sería su sentimiento de Ana
que estaba por ahí en un rinconcito llorando amargamente. ¿Y qué estaría diciendo? Porque dice que movía los labios. Tan movía los labios que dice que el sacerdote la vio y le dijo ¿qué? Que estaba borracha. Es decir, pues hable y hable sola. Y decimos luego, pues ¿quiénes hablan solos? Pues ¿qué están locos para estar hablando solos? Sin embargo, eso es parte muchas veces de nuestras expresiones, de nuestro sentimiento, de nuestra amargura. Y esa era la amargura que traía Ana. Pero ¿a dónde se acercó Ana a buscar ayuda? Al templo. Se acercó a Dios. ¿Y qué enseñanza hay aquí para nuestras hermanas que algunos dicen que no, Dios no las quiere? Pues que se pueden acercar a Dios. Cuando tengan alguna preocupación, algo que no les puede resolver el esposo, ni el psicólogo, ni el médico, ni nadie, porque aquí pues el esposo no podía hacer nada por Ana. ¿Qué hacía el esposo? Sí, algo hacía, porque dice que le daba lo mejor a ella, ¿no? Y tanto le dijo que, pues bueno, yo soy mejor que 10 hijos. ¿Por qué? Pues porque te proveo, mira, te doy, te mimo, te consiento, te quiero, te amo. Pero eso no solucionaba la pena de Ana. De nada le servía ser la preferida, la que amaba al esposo, si no tenía el hijo que ella quería. Porque ni siquiera decía que su esposo se lo reclamaba. No le decías que tú no me das un hijo. Como muchas veces los esposos le dicen a las esposas, es que no me das un hijo y entonces te voy a dejar. Porque entonces, pues no, yo quiero tener hijos. Sin embargo, dice que el Cana, dentro de esa pena, procuraba atenderla más. Pero eso no era suficiente. Y entonces, ¿qué hacía Ana? Pues iba al templo y dice que lloró amargamente. Hermanas, cuando tengan algo que nadie puede solucionarles, está Dios. Aquí podemos postrarnos delante de Dios, derramar las lágrimas, porque el Señor sí las escucha y el Señor las ve y las atiende. Y a veces que los hombres no podemos atender lo que quisieran las mujeres, pero Dios sí. Y aquí hizo algo Ana muy, muy bueno. ¿Qué significa llorar amargamente? ¿Ustedes recuerdan de alguien más que lloró amargamente? Pedro lloró amargamente, exactamente. La hermana vio mi bosquejo. Allá en San Mateo, capítulo 26, ¿qué tan amargo sería ese llanto de Pedro? San Mateo, capítulo 26, versículo, primeramente el 34, para saber a qué se va a referir, y luego el 75. San Mateo 26, 34 dice de la siguiente manera. Habla el Señor Jesús y Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Eso cómo le quedaría a Pedro cuando el Señor le dijo eso? No es cierto, o sea, ¿cómo te voy a negar? ¿Alguno de nosotros podría decir que negaría al Señor? Pues no, ¿verdad? Pues menos Pedro, que estaba con el Señor, diríamos. No, pues Pedro no puede negar al Señor, y Pedro se sentía entregado al Señor, y entonces el Señor le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y versículo 35, y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y salióse fuera, ¿y qué dice? Lloró amargamente. Qué tristeza de haber negado al Señor. Pero no nada más lloró de tristeza, sino que fue un llanto amargo. ¿Cuántos hemos llorado amargamente por algún suceso? ¿Qué tan triste debería ser el suceso para que lloremos amargamente, tristemente, sabiendo que no hay nada que nos pueda consolar? En algún momento, en algún instante, a lo mejor después decimos, no, sí, soy cristiano y yo acepto lo que el Señor me mande. Pero en el momento muchas veces nuestro cuerpo reacciona, nuestra mente reacciona y
Lloramos amargamente por algo. Pedro lloró amargamente porque había negado a su Señor. No fue a cualquier cosa, ¿verdad? No fue nada más dijo, no, pues no, yo no, creo que no lo conozco, corrió, se escondió, no, sino que lo negó. Y todavía la tercera vez que lo negó, ¿cómo lo negó? Dice con imprecaciones, es decir, con maldiciones. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescador, decimos, bueno, ¿y cómo sería el lenguaje de los pescadores? Pues no, creo que sería igual que alguna persona que estuviera en una oficina, ¿verdad? A veces pasamos por los mercados, pasamos por algunos lugares y decimos, ay, hasta nos duele el oído de cómo hablan. Bueno, pues con imprecaciones para que digan, vean, yo no soy seguidor de ese señor. Y lo negó y dijo maldiciones y después de que se acordó, lloró amargamente. No esperemos a llorar amargamente para acercarnos al Señor. Sí, el Señor nos manda pruebas. ¿Y para qué nos manda pruebas? Pues para crecer espiritualmente, para fortalecernos, para que dependamos de Él, acordarnos que solamente Él puede socorrernos, puede darnos alivio. Pero no esperemos a llorar amargamente para decir, voy a buscar al Señor. Yo creo que Él es el único que puede socorrerme, el único que puede atenderme. No esperemos al último momento. Pedro lloró amargamente y sin embargo no dijo, pues ya no funcioné, ya no sirvo, ¿verdad? Pedro siguió sirviéndole al Señor, siguió buscando al Señor. Bueno, Ana tenía esa amargura en su corazón porque era mal vista por la sociedad, porque era mal vista por la otra mujer del Cana, pero sobre todo porque ella no se sentía satisfecha de darle un hijo a su esposo. Para las mujeres era muy importante y para algunas todavía sigue siendo muy importante el procrear hijos. Es una bendición, es algo que Dios da. No lo pueden hacer si Dios no lo permite. Si Dios dice no, así la ciencia avance, no lo podrán hacer. Pero Dios va permitiendo todo en su momento. Entonces es una bendición que representa aquí una humildad de Ana el acercarse a Dios. El llorar amargamente era una representación de su humildad. ¿Qué hace Ana? Bueno, después de que llora amargamente, versículo 11, dice que hace un voto. ¿Por qué hace un voto Ana? Porque espera una respuesta. Si ella no esperara la respuesta de Dios, pues ¿para qué hubiera hecho el voto? Si dice que hace el voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. ¿Por qué hace esa promesa Ana? Pues porque espera una respuesta de Dios. Nosotros muchas veces hacemos promesas a Dios y cuando Dios nos da la respuesta, nos olvidamos. Ahora muchos creen que es obligación de Dios pues, que nos dé todo. Si Dios nos trajo aquí, pues ¿quién nos tiene que dar todo? Como muchos jóvenes de afuera del mundo, ¿verdad? Espero que ningún cristiano, pero los jóvenes de afuera dicen, pues si los papás nos trajeron aquí, ¿de quién es obligación darles de comer, darles todo lo que ellos quieren? Pues dicen, de los papás. Y entonces ya los hijos no tienen obligaciones, no tienen más que puros derechos. Y a veces así también nosotros le decimos a Dios, dame esto, y te ofrezco esto. Y cuando nos lo da, se nos olvida. Y cuando le pedimos a Dios, ¿por qué le pedimos? Pues porque sabemos que nos puede dar respuesta. Decimos, si tenemos una petición especial, ¿por qué tenemos una petición especial? Porque esperamos que Dios nos conteste. ¿Para qué le pedimos si nunca nos contesta? Pero le pedimos porque tenemos la confianza en que nos habrá de contestar. Y con esa confianza
que Ana tenía en su Dios y en nuestro Dios, hace una promesa, hace un voto. Si me dieres un hijo, varón, te lo voy a ofrecer. ¿Tenía la esperanza de tener el hijo o no tenía la esperanza? O nada más a ver si pegaba. No, ¿verdad? Era su necesidad, pero además era su esperanza. Ella esperaba que Dios le contestara. Y la promesa era que yo lo dedicaré. Hay un compromiso, que a veces nuestros compromisos con Dios los olvidamos. ¿Por qué? Ya somos salvos. ¿Qué más podemos tener? ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Pues podemos pedirle muchas cosas. Podemos pedir por nuestras familias, por los inconversos que nos rodean, por nuestros hijos, por nuestros padres. Si aún los tenemos y no conocen al Señor, tenemos muchas cosas que pedir. Y entonces, ¿por qué lo pedimos? Pues porque tenemos la confianza de que el Señor nos va a atender. Estamos enfermos. Pues le pedimos al Señor que nos sane. ¿Por qué? Pues no para ver si se acuerda de nosotros. Allá en toda la lista que hay, que tiene el Señor de los enfermos, pues al último por ahí anda Raúl Montaño, a ver si se acuerda y a lo mejor si no se lo brinca en la lista. No, ¿verdad? Tenemos la confianza de que Él nos va a sanar. ¿Por qué? Eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que Ana creía. Ana creía que Dios le iba a dar un hijo. Dice el versículo 17, Eli respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y eso es lo que pedimos en nuestras oraciones de intercesión, que Dios otorgue la petición que ha pedido. Muchas veces los hermanos dicen, tengo una petición especial, que Dios, que conoce esa petición especial que hay en el corazón, que el hermano o la hermana no la expresó, ¿verdad? A lo mejor esa petición especial es un coche último modelo, bueno, pues el hermano sabrá lo que está pidiendo, pero si es algo que el Señor lo va a escuchar, le va a otorgar, pues ¿cómo lo estamos pidiendo? ¿Y qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo cosas para nuestro lujo, para nuestra satisfacción, o estamos pidiendo algo para nuestra salud, para nuestro sustento diario, para nuestra vida espiritual, la de nuestra familia. Pues la pedimos y decimos, tengo una petición muy especial, no quiero expresar, a lo mejor mi hijo, mi hija está lejos del Señor y yo no quiero que todo el mundo esté oyendo y diciendo, su hijo está fuera, está lejos de Dios. Entonces, bueno, decimos una petición especial y decimos, Dios, escucha esa petición especial. Y el Señor la escucha y el Señor la habrá de atender en su momento, en la forma en que el Señor sabe. Y aquí, pues dice que el sacerdote le dijo, ve en paz. ¿Cómo salimos después de pedirle a Dios nuestras oraciones? ¿Tenemos paz o seguimos igual de preocupados? Salimos con paz porque sabemos que el Señor nos va a responder. Cuando no sabemos, a lo mejor es una petición y el Señor nos va a responder inmediatamente o va a tomar una semana, un mes, un año. Pero el Señor va a responderle en su momento. Pero nosotros nos vamos en paz porque ya le dejamos nuestras preocupaciones y nuestras tristezas al Señor. Y dice, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Nosotros venimos con la confianza de que cuando pedimos en nuestras oraciones, Dios nos va a contestar. A veces algunos hermanos se cansan de pedir y dicen, no, yo ya no pido, porque pues ¿para qué pido si el Señor no me contesta? Bueno, está contestando y le está diciendo, espera, aguarda, sígueme pidiendo. Y el Señor sí contesta, no como nosotros queremos, pero el Señor sí contesta. Dice el versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. ¿Qué tanta fue su paz y su alegría que dice que se levantó para adorar al Señor? Hermanas, Dios les va a contestar, Dios va a escuchar las peticiones, vayan con paz, pero además adoren al Señor, porque el Señor les va a dar la respuesta. A lo mejor no la que ustedes quieran, pero el Señor les va a dar la mejor respuesta.
y va a ser mejor que la que nosotros pensamos que pueda ser para nosotros. Y dice, y volvieron y vinieron a su casa en Ramata. Es decir, estaban ahí en el templo, adoraron ya con toda la alegría, con toda la paz que tenía Ana y la confianza, y se fue a su casa, sabiendo que el Señor les había de dar la respuesta. Se acabó esa amargura, se acabó de decir, y voy a llegar, y aquella mujer me van a seguir insultando, y la sociedad me va a ver mal. No, dice que se fue con calma, había descargado sus penas al Señor. ¿Qué quiere Dios de las mujeres? Quiere que descargue sus penas. En vez de ir a manifestarse y gritar y pintar y decir, ¿por qué no buscar a Dios? ¿Por qué no decir que Dios solucione lo que quieren? La mujer cristiana debe depender de Dios, no de las autoridades. Si vemos las autoridades, bueno, todo lo que están ahora permitiendo, entonces decir, bueno, entonces es un avance el que haya matrimonios del mismo sexo, es un avance que todo lo que están haciendo, es un avance, o van en contra de las leyes de Dios. Pero para el mundo eso es un avance. ¿Por qué no buscar qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de las mujeres? Quiere algo muy especial. Las mujeres son muy especiales para Dios. Y los hombres grandes que han estado en la Biblia, pues tuvieron grandes madres, grandes mamás, que supieron guiarlos y que pidieron a Dios por ellos. No se desesperaron dentro de su esterilidad, porque Ana no fue la única. Hubo otras mujeres también estériles que buscaron a Dios y Dios dio respuesta. ¿Cuándo? En el momento en que Dios así lo determina. Y no fueron a manifestarse y decir, no, es que Dios no me da un hijo, yo quiero un hijo, y entonces voy a buscar otro para que me dé un hijo, o voy a buscar otros procedimientos. Como antes, pues si las mujeres no podían tener hijos, bueno, pues lo podían tener con las hierbas, y era lo que se usaba, y era lo que se estilaba, y bueno, pues era la moda, la forma de ayudarle a Dios, mal hecho, porque Dios no necesita ayuda. Dios puede resolver las situaciones. En el versículo 20, Dios da la respuesta. Después subió el varón Elcana con toda su familia a sacrificar, el 20, y fue corrido el tiempo después de haber concebido Ana, parió un hijo, y púsole por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo demandé a Jehová. Dios dio la respuesta. ¿Qué quería Ana? Un hijo varón. ¿Qué recibió? Un hijo varón. ¿Qué prometió Ana? Ah, no, pues ya lo tengo, pues ya me lo quedo, ¿no? Dame otro y el segundo sí te lo llevo. Era el primero. A ver, hermana, su primer hijo, ¿lo llevan al Señor? Muchas veces en las predicaciones, para cuando invitan a que los hermanos vayan al seminario, luego los jóvenes dicen, yo quiero ir al seminario. Ya ha habido papás que dicen, no, hijo, piénsalo bien, mira, ahí te vas a morir de hambre, te van a maltratar. A los pastores recién ordenados, ¿sabes a dónde los mandan? No los mandan a la Ciudad de México, los mandan por allá lejecitos, donde apenas si pueden comer, donde es más ni internet hay. No, hijo, ahí vas a sufrir mucho, de pastor vas a sufrir mucho. Otros dicen, los niños dicen, no, yo quiero ser pastor, porque el pastor no hace nada más trabaja el domingo. Pues nada más el domingo predica, nada más es lo que ven los hijos, ¿no? O los niños, pues nada más el domingo trabaja el pastor. Entonces yo quiero ser pastor, porque seguramente, mira, me va a ir bien, nada más trabajo un día a la semana. Finalmente, ¿cuántos de nosotros como padres nos gustaría que nuestros hijos fueran siervos del Señor? No pensando que están en una iglesia grande, no pensando que están en una iglesia pequeña, sino que están sirviéndole al Señor. Es una gran bendición servirle al Señor, pero ¿cuántos de nosotros primero serviríamos al Señor? Si nosotros no servimos al Señor, pues menos queremos que nuestros hijos vayan a perder el tiempo haciendo cosas que no les va a ir bien. Mira, mejor estudia ingeniería o estudia medicina. La medicina deja dinero. Dicen que los médicos son los que les va mejor económicamente. No sé si de verdad les vaya mejor o no. Yo cuando la asesoro a mis muchachos dicen, yo quiero estudiar medicina, qué bueno porque es servir a los demás, pero ¿sabes lo que implica?
No solamente recibir dinero. No eres libre para estar con tu familia, a la hora que te necesiten, pues tienes que ir, tienes que estar disponible. Entonces, qué bueno, pero dicen que los médicos son los que les van mejor, no sé, pero no es por el dinero que vayan a estudiar una carrera. Y aquí en el servicio al Señor, yo creo que tienen la mejor recompensa y lo mejor que no se compra ni con oro ni con plata, el servirle al Señor. Eso es algo que no tiene precio. El servirle al Señor no tiene precio. Cuesta trabajo, cuesta trabajo. Hay que dejar muchas cosas, hay que dejar muchas cosas. Y lo primero que dejar son las tentaciones y todo lo que nos gusta que es del mundo, hay que dejarlo y hay que alejarse de ello para poder acercarse a Dios y servirle. Eso cuesta. Y si no, pero díganme, si no cuesta trabajo alejarse de las tentaciones son muy bonitas. Entonces, hay que alejarse de eso para servirle al Señor. Y si nuestros hijos nos dicen, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionera, ay no, hijo, hay otras cosas mejores. Pensemos realmente si no queremos que nuestro hijo esté cerca del Señor. Ya cuando nuestros hijos andan en la droga, andan en el mundo, andan en fiestas, ay sí, Señor, llámalo. Y cuando nos dijo el Señor, ofrécelo llévalo desde pequeño al templo, ay no, cuesta mucho trabajo, da mucha lata, llora, no hay quien lo atienda, no me gusta quien lo atiende, no me gusta lo que les enseñan, no me gusta esto. Cuando esté grande que decida. ¿Y qué deciden cuando no los educamos? Pues deciden el mundo. Ana decidió algo, lo mejor, ofrecérselo al Señor. Y no era una decisión fácil, era su primer hijo. Después de no haber tenido hijos, después de haber llorado amargamente por no tener hijos, su hijo se iba a ir a servirle a Dios. Qué difícil, ¿verdad? Una decisión difícil. A veces decimos, no, pues es que Ana es diferente. No, Dios nos pide. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, es una gran bendición. Y cumple su palabra, versículo 22, mas Ana no subió ese año, dice, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado de Jehová y se quede allí para siempre. 3-4 años me lo quedo y después lo llevo. Pero no lo llevo nada más para presentárselo al Señor, lo llevo para que se quede. Y entonces dice Elcana a su marido, le respondió, haz lo que bien te pareciere, quédate hasta que lo destetes, solamente Jehová cumpla su palabra. Y quedóse la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y versículo 24, y después que lo hubo destetado, llevólo consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y trájolo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Además, mamás se desprenden de su hijo pequeño que todavía no puede defenderse solo. ¿Lo harían? ¿Cuántas de ustedes, mamás o hermanas futuras mamás, lo harían? Qué difícil, ¿verdad? Pero dice uno, es para el Señor, qué gran bendición. Decimos, es que eso era antes, eso no es para nuestros tiempos. Sí es para nuestros tiempos. ¿Qué quiere Dios de ustedes, hermanas? ¿Qué quiere Dios de nosotros los hermanos para apoyar a las hermanas? Y dice que subió y fue con el presente y lo ofreció al Señor. Y matando el becerro, trajeron el niño a Eli. Se lo entregaron al sacerdote para que lo criara. ¿Se lo entrego a otro? ¿Será? ¿Pero a quién se lo estaba entregando? A Dios. En eso no a veces pensamos, ¿verdad? Se lo entregamos al seminario, se lo entregamos a la escuela bíblica para misioneras, ahí es lugar muy frío, van a padecer mucho. No, se lo entregamos al Señor, el Señor se va a ocupar de ellos. Hermanas, dejemos que el Señor se ocupe de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de todos. Eso es lo que podemos hacer. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, ¿qué quiere Dios de ustedes? Y dice el versículo 27, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí.
Yo pues le vuelvo también a Jehová. Todos los días que viviere será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Prometió que sea nuestros hijos de Dios. No se los escondamos a Dios, pongámoselos a Dios para que Dios los eduque y sea la bendición que Dios les dé. Capítulo 2, versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y concibió, y parió 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dios le bendijo, ya no fue el único hijo, le dio más hijos. Dios multiplica las bendiciones. Confiemos en Dios para que multiplique las bendiciones que nos da. Y termino con una pregunta para nuestras hermanas. ¿Qué quiere Dios de ti, hermana? ¿Y qué quieres tú de Dios? Y pongámonos en las manos de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga.